Y, por ejemplo, aquí a este grupo le falta su enunciado. Le falta su enunciado, que podría ser muy pequeño, que debería narrar, ¿no?, de dónde es el colegio que han sacado información. También de repente, si se puede, la ciudad y el año de donde han obtenido esa información. Si son inventados, igual pongan el lugar y el año para que cuando creen sus tablas y sus interpretaciones sean más contundentes o de repente podría decir más precisos a la hora de crear un título para tu tablita y un título para tu gráfico. En este caso, miren, el joven o los jóvenes que han trabajado aquí es una variable cualitativa nominal y han puesto datos agrupados. Perdón, han puesto este, las acumuladas. Y como es una cualitativa, las acumuladas no me sirven o no es válido. No es válido las acumuladas. Por eso le puse negrito. Aquí, por ejemplo, en este título había puesto el número de estudiantes, nada más. Esto de aquí no estaba. Voy a poner esto. El número de estudiantes de la institución. Habían puesto el número de estudiantes nada más. Pero si el título me dice eso de ahí, no sería un buen título para mi tabla, porque el número de estudiantes simplemente sería 30. Pero aquí lo están separando por sexo. Podrían decir de repente el número de estudiantes de quinto grado según su sexo, o todo lo que está ahí, y al final según su sexo también. ¿Por qué? Porque lo están separando por el sexo. Aquí pusieron un número, acá decir el porcentaje de estudiantes. Voy a poner porcentaje, porcentaje, no veo, porcentaje de estudiantes según sexo, al final podría poner según sexo. Según sexo. Ese podría ser. Y aquí, por ejemplo, los jóvenes han hecho gráfico de barras. Y está bien, ¿sí? No tengo ningún problema con eso. Pero, sí, como lo repetí, les digo en clase, la sugerencia, que no es obligatoria, es que a las nominales las hagan gráficos circulares o gráficos de sectores o de pastel. Son sugerencias, nada más, no es obligatorio. No, profe, usted me ha dicho que es obligatorio, no. ¿Hasta dónde se ha venido trabajando los trabajos de investigación? Te recomiendan simplemente eso, no es obligatorio. Porque los dos nos dan la misma información. Los dos nos dan la misma información. Ahora, según lo que vi en los grupos de ayer, ¿m?, ellos no pueden hacer esto. Dice, profesor, mire, yo selecciono esto y este de acá, se me borra la selección. Y les digo, si no me preguntan, no van a aprender. Les digo que simplemente seleccionan primero esa columna, presionan control, no dejan de presionar el control y seleccionan la siguiente columna. Y ya están seleccionados las columnas más importantes o las columnas con las que deseo trabajar.
Y acá está su base. Acá está su base. Entonces, ese sería un primer ejemplo que deberían tener ustedes parecido, obviamente no el mismo, pero parecido podría ser de una variable cualitativa nominal. Tener la base de trabajo, su base de trabajo, su cuadro y su figura. Por ejemplo, esta parte de aquí que los jóvenes tienen no es obligatorio tener. Eso lo han puesto porque han tenido a la mano este tipo de base con nombre y su sexo. Pero ustedes simplemente es necesario el sexo, nada más. Y acá obviamente su enunciado. Su enunciado. Esa sería la primera parte, la parte uno de 4 partes que tiene la presentación, la variable cualitativa nominal. La segunda es una variable cualitativa ordinal. ¿No? Ordinal. Pero antes de acabar con esto, ¿sí? Lo que uno debe hacer aquí también, como es una cualitativa nominal, facilita, es encontrar la moda. La moda en este caso es masculino. Creo que está aquí. Ahí está, miren. La moda masculino. ¿Por qué lo he puesto en negro? Porque a la hora de presentar ustedes, a la hora de trabajar ustedes, no me van a dar estos resultados de acá, por ejemplo, en las cualitativas. Los van a poner oscurito, porque ustedes me van a decir cuál es la moda observando el cuadro, sin tener sus respuestas aquí. En el siguiente son una cualitativa también no ordinal, una cualitativa ordinal. Lo mismo le dije a los jóvenes, no tiene su enunciado, le falta enunciado, pero aquí sí está lo importante, el cuadro, la figura y sus medidas necesarias. Aquí, por ejemplo, le puse verde porque sí es correcto que al menos en la ordinal tenga acumuladas. Tenga acumuladas. Entonces, que uno va a trabajar su título y su figura. El título de la tabla y el título de la figura. ¿No? Y aquí en la ordinal sí se recomienda trabajar con barras. Y para dar una mejor presentación, eso ya es en el caso que tengan tiempo. Por ejemplo, si es algo malo, si es jalado, le pongo rojo. Y aquí pues ya ustedes van cambiando el color que a ustedes les parezca mejor. Ahora, en estos cuadros, recuerden que en cualquier cuadro que hemos visto hasta ahora, puede ser este cuadro o esta figura, este cuadro o esta figura, si yo les pido interpretar una interpretación y no les recalco nada, o en el trabajo de ustedes no hay nada resaltante que te pidan, lo único que vas a interpretar siempre va a ser el dato más alto y el dato más pequeño. Por ejemplo, en este caso, dice el 30.
El 43, un poquito más grande para ver cómo veo. Ahí está. Dice, el 43% de los estudiantes de quinto grado de la institución educativa Inmaculada Concepción tiene un estado de examen de excelente, mientras que el 27% tiene un estado del examen de regular. Interprete el más alto y el más pequeño. Ahora, la moda creo que no, lo más fácil que ustedes van a poder observar. ¿Mm? La moda, voy a cambiar de color. La moda es el FI más alto, facilito. La moda es excelente, ¿no? Excelente. Sí. Acá la moda es excelente. La moda es excelente. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el estado de examen que más se destaca o que más se repite o con más frecuencia se observa en los estudiantes es excelente. Ahora, la mediana, ¿cómo se encuentra aquí la mediana? La mediana debemos recordar que parte de la cantidad de datos que tenemos, de la cantidad de datos que tenemos. En este caso tenemos 30 datos. ¿No? Tenemos 30 datos. Si tenemos 30 datos, ya sé que la mediana, ¿no?, es de una cantidad par, ¿no? Es de una cantidad par. ¿No? Entonces, si es una cantidad par, yo sé que voy a tener dos datos medianos. N entre 2 sería 15 y el dato siguiente sería 16. 15 y 16 sería mi dato mediano o mis datos medianos. Yo tengo que buscar, yo tengo que buscar la posición 15 y la posición 16 para obtener mi mediana. Entonces, voy a los acumulados que sería aquí. Hasta el primerito tengo 13 datos. En el segundo, tengo desde el dato 14 hasta el dato 21. Desde el dato 14 hasta el dato 21. Entonces, aquí está el dato 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Allá. Entonces, mi mediana está acá. Ahí está mi mediana. Entonces, mi mediana sería regular. ¿Cómo interpreto yo la mediana? Acá es muy sencillo. En las cualitativas todo es muy sencillo. Tú puedes decir que máximo, máximo, por 50% sería más precisa, sería el 50% de los estudiantes tienen una calificación como máximo de regular o un estado del examen máximo de regular. Repito, el 50% de los estudiantes tienen un estado del examen de regular. Quiero hacerlo más preciso. El 50% de los estudiantes de quinto año
de la institución educativa Inmaculada Concepción de Tumbes tiene un estado del examen de regular. Entonces, esa sería la interpretación más precisa. Entre más información tú des concreta, mejor va a ser tu interpretación. Ahora, el siguiente es una cuantitativa, ¿sí? Una cuantitativa que en este caso la han hecho variable discreta, normal, variable discreta. ¿No? Y bueno, esto no lo han hecho ellos. Esto no lo han hecho ellos, lo hice yo ya. Esto acá que lo han hecho. Solamente cuadros, habían hecho nada más cuadros y gráficos. Entonces, han hecho su base de datos, y en base de datos le faltó el enunciado. Les faltó el enunciado otra vez. Pero tenían su tabla y tenían su base y tenían su gráfico. Tenían su base y tenían su tabla y su gráfico que está acá. Base, tabla, gráfico. O también se le dice figura. Mayormente se está diciendo figura esto, por el formato APA que cambió. En formato que ustedes son Vancouver, no sé realmente cómo se lo dice porque no he trabajado con Vancouver, ¿no? Pero mayormente se le dice gráfico o figura. No sé si en Vancouver, que es la cita de ustedes, haya cambiado. Entonces, seguimos acá. Este cuadro está completo en su FI, tiene su acumulado, tiene su HI y su acumulado. Su título y su título. Entonces, eso está bien, está correcto. Pero ya a partir de ejercicios así, ¿sí? Necesito todas las medidas de resumen. Necesito todas las medidas de resumen. Necesito todas las medidas de resumen. Por ejemplo, acá ya debería haberme dado los jóvenes media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de simetría, kurtosis. Vamos para acá. Por ejemplo, algo así estaba el trabajo. Le faltaba su enunciado, y ya está. Y miren, sí, yo con esos jóvenes que me han avanzado esto de aquí, yo sí pude hacer clase el lunes, en la mañana, y les expliqué más o menos cómo ir avanzando. Y simplemente un grupo me presentó algo. Los demás me presentaron simplemente la cualitativa nominal o una cualitativa ordinal. Solamente uno de los 4 que yo he pedido. Y yo acepté que tengan 2 o 3, pero que estén correctos. Por ejemplo, me presentaban varios, esto nomás, por ejemplo, esto, la tabla y el gráfico, y no había base.
Yo me pregunto, ¿cómo lo han hecho en el cuadro? ¿No? Dice, profe, por ahí tengo la base, solo que me olvidé. Ponte que hay que suponer que es cierto, pero puede ser el caso que sea mentira, ¿no? Que simplemente lo han copiado de un trabajo de internet y lo han puesto ahí, ¿no? Yo necesito tener su base y acá su tabla y ver con qué función han trabajado, cómo han hallado esta frecuencia, cómo la han encontrado, ¿no? Cómo la han encontrado. Y por último, ¿no? Los jóvenes me han hecho esto de acá, miren. Todo lo de acá, lo que han hecho acá es necesariamente han trabajado, no sé, de forma diferente, innecesaria, repitiendo información. Ese cuadro tampoco lo necesito. Ya está. Acá también me lo habían hecho correcto, ¿no? Un poco extenso, se podría decir, porque acá tienen la relativa normal y acá tienen la porcentual. Y realmente esta relativa, ¿para qué? Pues, ¿para qué hacer el cuadro más grande de lo que es? ¿Mm? No les digo que no sea útil, no les digo que esté erróneo, sino que se hace el cuadro innecesariamente más grande, porque en proporciones mayormente o casi nunca hay interpretación o se usa. ¿Mm? Entonces, me han hecho los intervalos inferior y superior correctamente. ¿Mm? Correctamente. Y hasta acá también vamos a tratar de llegar hoy para hallar sus medidas de resúmenes de este cuadro que es un poco diferente al cuadro anterior que estábamos observando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nosotros mismos completar este cuadro, en el caso que alguien nos esté acordando de eso. Por ejemplo, en las nominales sí que fue muy sencillo, creo yo, trabajar. Creo yo que las nominales tienen que ser lo más sencillo de trabajar y de poner. Ahora comenzamos con una cuantitativa, que en este caso es discreta, ¿m? Pero quiero la agrupación simple, como está agrupada acá. ¿M? Quiero una agrupación simple como está ahí. Entonces, ¿cuál sería una forma de ejecutar esto de acá? Voy a cambiar el color. ¿M? Es más, voy a alterar los resultados para trabajar con otra, aleatorio entre 1,5. Los altero para que miren que es otra base, que no tienen dificultad porque ha sido base inventada o ha sido base diferente. Ya cambié de base y puedo hacer el cuadro. Aquí es también donde me comentaron que tenían dificultad a aplicar la función de frecuencia, ¿sí? Pero lo malo, sí que me dicen cuando yo ya corregí su trabajo. Yo cómo voy a saber que no entienden o no les sale si no practican junto en clase o en clase no me dicen, profe, no me ha salido, no me sale, no me cuadró.
Ya está, mire. Si no preguntan, yo no sé en qué pueden estar equivocando. Me comentaron los chicos que aquí no les salía, pero ya una vez que revisé su trabajo, una vez que yo les coloqué sus notas desaprobatorias, ¿no? Por ejemplo, también qué pasó, ¿no? Que una vez que yo coloqué sus notas, como yo no estoy tomando lista, porque ya depende de ustedes si quieren aprender, se fueron, se fueron como 7 alumnos. Yo hice un repaso otra vez para los chicos y después que yo tomé lista, hacia el final tomé captura de pantalla de los asistentes, les pasé al grupo de chat, le dije que esos son los que se quedaron desde el principio hasta el final. ¿Mm? No sé si pusieron atención o no, pero se quedaron del principio hasta el final. Al menos tomaré en cuenta si necesitan alguna ayuda o alguna oportunidad. Y sin exagerar, menos de 30 segundos se conectaron todos los demás. Yo ahí lo dejé nada más. Su nota se quedó y con la captura de pantalla que tomé me quedé. Sí, la guardé. Porque si no preguntan, es porque ya lo saben. Si no tienen ninguna duda, si no cumple con la tarea, no tengo de dónde sacarles notas. Y son gente ya mayor de edad. No tienen 14, 13, 12 años para estar atrás que cumplan con sus trabajos. ¿Mm? O de repente porque no tomé lista o no tomo lista, tengo esa costumbre de tomar lista, no me va a jalar. Entonces, para hallar yo aquí la frecuencia, ¿mm? Es muy sencillo. Selecciono todos y todos. Todo. Obviamente sí, sin el total. Selecciono todo y yo voy a dar igual. Igual. Voy a poner frecuencia. Ya, en este de acá hacían esto. Ya puse frecuencia y seleccionaban. Pero me salió error, no sale. Ah, lo que está pasando con ustedes aquí, le comenté a la señorita que solamente una me preguntó, es que debemos hacer esto, y acá donde sale la función le doy doble clic, ¿no? Doble clic. Y lo tengo que seleccionar. ¿Qué dice acá? Selecciona los datos, pues todos los datos que tenga, todos, todos. Mis 50 datos que le pedí, 50, 40, no recuerdo, pero los que les pedí, los selecciono. Después punto y coma, dice los grupos. Ah, son los que están aquí. Después, si deseo, porque no es necesario ahora, pero cierro paréntesis, y yo voy a presionar Control Shift, no dejo de presionar para nada, y también presiono Enter. ¿Mm? Y aquí me salió uno. ¿Mm? Si yo arrastro así, no me va a salir. ¿Mm? No me va a salir. ¿Por qué? Porque lo que yo debo hacer siempre es seleccionar todo. Y ahí recién pongo frecuencia. Si no selecciono todo, ¿mm? Si yo no selecciono todo, no va a estar correcto mi resultado. ¿Mm? En Control Shift y Enter. Ahí está. Salió automáticamente todo. Y debo tener la cantidad de datos de mi base, por ejemplo. ¿Cuánta base tengo? No sé, porque hay uno, dos, tres vacíos. A ver, ¿cuántos datos tengo? A ver. Correctamente tengo 74 datos. Aquí abajo sale cuántos datos tengo. Efectivamente tengo 74 datos. Bacán.
Una vez que estoy verificando que está correcto la información, que continúa a ser la acumulada de la frecuencia absoluta, esa frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa porcentual, frecuencia relativa acumulada. Comenzamos con este, que la forma más sencilla, ¿no? La forma más sencilla de trabajar sería poner igual y ese resultado. El siguiente, este, más el de arriba. Para hacerlo mucho más rápido, le doy Enter. Yo voy a arrastrar así. Ya está. Y la diagonal me sale 7,4 y 7,4. Entonces estamos en lo correcto. ¿Mm? La diapositiva te dice que es este correcto. El de acá es este más este, te da el de acá. El siguiente, este más este, te da el de acá. Este más este más este más este, te da el de acá. ¿Mm? Un poco más largo el procedimiento, pero te va a salir igual. ¿Mm? Aquí. ¿Mm? Ah, Profesor, disculpe, una pregunta. ¿te escucho? Dijo algo de control spin, algo así. Control Shift. ¿Cómo encuentro el chip? Voy a sacar mi teclado para que se pueda ver. Un momentito. Ya está. Mm. Aquí es el control. ¿Mm? Control. Y aquí dice mayúscula, pero en esa mayúscula debe estar una flechita así, miren, algo así. Así. Algo así va a estar acá. Más o menos en esta posición siempre está en todos los teclados. En ese teclado. ¿Mm? Una flechita para arriba, que es Shift. ¿Mm? Algo así tiene que ser su flechita de ustedes. Está arriba de Control mayormente. ¿Mm? Arriba de Control. Ese es Shift. Tengo presionado y presiono el Enter al mismo tiempo. Ah, ya, profesor. Gracias. Entonces, cuando avancemos con esto de acá, esta también es muy sencillo. Creo que esta es la parte más sencilla del cuadro. Sería poner igual la frecuencia y lo dividimos entre el total que es 7,4. Y aquí hay que ponerlo, hay que colocarlo según cómo sale así en decimales. De ahí lo transformamos. Entonces, acá sería 11 entre 74 y ya está. Y después de eso simplemente queda arrastrar. La suma obviamente tiene que dar 1 y lo pasamos a porcentaje con el símbolo de porcentaje que está arriba obviamente. Porcentaje. Aquí lo que podemos hacer, ¿sí?, es arrastrar así, ¿sí?, y después que hemos arrastrado, arrastramos así. Y ahí está. 100% también. Entonces, el cuadro lo hemos acabado. ¿Sí? El cuadrito lo hemos acabado. Después de este cuadro, obviamente, tenemos que hacer el gráfico, creo que es sencillo. ¿Sí? Aquí está mi gráfico. ¿Qué selecciono para mi gráfico?
el XY y HY. ¿Mm? Voy a insertar gráficos y ahí está. Agrego etiquetas y este es el porcentaje. Este es el porcentaje. Espérame. Ahí está mi gráfico. Acá le pongo su título, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos el cuadro y la figura o el cuadro y el gráfico, como lo quieran decir. ¿Mm? Ahí está. Creo que hasta aquí es sencillo hacerlo. Creo yo, según mi percepción, lo más fácil de hacer. ¿Mm? Ahora, ¿mm? vamos a hacer todas las medidas que continúan. Pero este gráfico lo voy a poner más allá para yo tener un poquito más de orden. Por acá lo voy a poner el gráfico. Por acá. Entonces yo voy a comenzar a hacer mis medidas de resumen. Entonces, comienzo con lo más fácil que es encontrar la media. Voy a poner con un color. Comencemos con una media. Encontrar la media. O también el promedio. Que la fórmula para este caso, como son datos agrupados, la formulita sería esta de acá. En este caso, si yo dejo la fórmula cerquita, para que ustedes lo observen, pero si ustedes lo dominan, la formulita lo pueden dejar a un costado para que no le ocupe mucho sitio. La cosa es que lo presenten ordenado. Entonces, ¿qué significa esto de acá? ¿Mm? Que yo voy a encontrar la sumatoria de XY por FI. Y por eso les dije que vamos a dejar un espacio para aquí, a un costadito, poner la ayuda que necesito para encontrar estos valores. Aquí le voy a colocar, a ver, el primero que es XY por FI. Lo coloco, voy a poner el mismo color, pero el cuadro no va a estar junto, porque ese es como una ayuda aparte. Lo puedo poner aquí, lo puedo poner abajo, por otro lado, pero esa ayuda tengo que tenerla para trabajar. Entonces, una vez que estamos acá, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Voy a tratar siempre de colocar esto al a la misma altura que están los demás. ¿No? Y acá también le voy a poner un color diferente para saber que esa es la suma. ¿No? Más para guiarse. Si tú ya lo sabes hacer rápido, no necesitas hacerlo. Pero si para guiarse y no equivocarse, le ponemos un color. ¿No? Entonces, aquí voy a poner igual. ¿Qué necesito? XY por FI. Y le pongo enter y lo arrastro.
Y aquí voy a encontrar la sumatoria. Ahí está. Encuentro la sumatoria. Una vez que encontramos la sumatoria, ¿no? Una vez que encontramos la sumatoria, prácticamente ya cabe el promedio, ¿no? Un ratito. Luego se me colgó mi mouse, que no se mueve. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Simplemente, ¿sí? Para el ejemplo, vamos a colocar, entonces, la x raíz del promedio va a ser igual a ¿qué? A 231 entre el n. El n es 7,4. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Es colocar, ¿no? Ya la división, ¿no? De frente, ¿no? Que va a ser igual a este número entre el total que es 74. Aquí está. Este procedimiento de aquí que yo he hecho acá no es necesario, pero por si acaso lo estoy explicando, ¿no? Porque de frente puedes poner este, pues. De frente lo puedes colocar. Cuando tú ya sabes y lo entiendes, de frente lo colocas. Pues ahí tenemos, ¿no? Y acá abajito vamos a colocar la interpretación. Vamos a colocar la interpretación. Y sería muy sencillo, ¿no? El promedio, el promedio, ¿sí? De hermanos de los estudiantes de la institución educativa, educativa, Inmaculada Concepción, Tumbes, o coloco de Tumbes, es, ¿sí? Aproximadamente 3. Aproximadamente 3. ¿Y por qué no puedo poner decimales? Porque es una variable tipo discreta. ¿Mm? Y como está cercano al 3, de 3,1, si lo redondeo, sería 3. Entonces sería acá ponerle aproximadamente 3. Pero ¿qué pasa si está, por ejemplo, entre 2,78 o 2,5 o 3,5? Sería, se encuentra entre el 3 y el 2. O el 2 y 3, perdón. Imaginemos que está así. Ah, se encuentra entre 2
y 3. Aproximadamente es 2 a 3 hermanos. O para no tener muchos errores de repente, tú lo redondeas, ¿sí? Y le dices de frente 3. Pero como hay decimales, ¿sí? Lo más concreto sería decir que está entre 2 a 3 hermanos. ¿Mm? Cuando tenemos decimales así cercanos a 2,5, 2,7, ¿mm? Más o menos de esos decimales, de 2 a 3. Pero si ya tenemos 2,99, por ejemplo, tú puedes ponerle ya de frente que es aproximadamente 3. Pero la manera más simple es lo redondeas. Me sale 3, aproximadamente 3. La forma más sencilla sería así. Aproximadamente 3. Esa es la interpretación. 3 hermanos. Entonces, ese sería mi medio. Ahora dejo un espacio. Y voy a colocar moda. Necesito yo encontrar mi moda. Necesito yo encontrar la moda. Una forma más sencilla de encontrar la moda, obvio, va a ser observando el cuadrito. La moda es el FI más alto. Miren, y el FI más alto es 20. Entonces la moda sería 3. Ya está. La moda sería 3. Ahí está. Entonces acá también ahí está. Te voy a poner un color diferente. A ver. Aquí nosotros podemos decir que la cantidad de hermanos que con más frecuencia se encontró, o la cantidad de hermanos que, perdón, que la cantidad de hermanos que más veces se observó, también podría decir, cambiar algunas palabras, pero sabes que va a ser la moda. Voy a hacer la interpretación más sencilla. La cantidad de hermanos más frecuente o que con mayor frecuencia pueden cambiar sus sinónimos, se encontró se encontró en los estudiantes, para no repetir, pero es de 3 hermanos. Y ya está. Ya tenemos la moda. Obviamente tú acá, tú puedes cambiarle algún verbo o buscar sinónimos de común, de frecuente, y lo puedes hacer una interpretación un poco distinta, que estuviera lo correcto.
Ahora, vamos a encontrar la mediana. Vamos a encontrar la mediana. Mediana. La mediana, si es los datos que están en medio. Y como están agrupados de manera simple, no hay mucho trabajo en encontrar la mediana. Vamos encontrando la mediana. Vamos encontrando la mediana. Sería de esta forma. Primero sabemos que hay 74 datos. Entonces, a ver, sería 74 entre 2, 37. Ah, ya. Como es par, sería el dato 37 y 38. El dato 37 y 38. Entonces, acá el dato 37 y el dato 38. ¿Dónde lo ubicamos? En esta parte. Voy a resaltar aquí que aquí está de casualidad. Acá encontré la moda. Acá un color diferente, no sé. Ah, sí, encontré la moda. Acá voy a colorear el mismo color, la moda. ¿Mm? Ahí encontré la moda. Ahora, la mediana la voy a encontrar en ese de acá, que sabemos que es el dato 37 y 38. Aquí, en la primera fila, está el dato 1 al 11. ¿Mm? Del 1 al 11. Después está del dato 12 al 24. Y del 25 al 44. Ah, ya. Yo buscaba 37 y 38. Entonces, aquí está la mediana. No, ese valor no porque está usado. Este. Sería también 3. Sería también el número 3. Entonces, miren lo que va a suceder aquí. Simplemente coloco también la interpretación abajo. Ahí está. Vamos a colocar aquí la interpretación, que sería sencillo. El 50% de los estudiantes, ¿m? Voy a pegar esto para no repetir, ¿m? Tienen como máximo 3 hermanos. Ahí está. Ahora vamos a continuar, ¿m? Con las medidas, ¿sí? Estas medidas que están acá, se le va a poner su título. Anteriormente no había puesto, pero acá lo voy a poner para que se pueda bajar. Aquí le voy a poner su título, ¿no? A ver,
Medida de centralización. Acá a continuación voy a poner medidas de dispersión. Medida de dispersión. Entonces, a continuación, vamos a encontrar la primera medida de dispersión importante, que va a ser la varianza. La varianza. La fórmula, acá la voy a poner, y esa formulita va a necesitar, ¿no?, una ayuda en este cuadrito. Aquí yo voy a colocar, ¿no?, el XY menos el promedio o la media, ¿sí?, al cuadrado por F. Es lo que yo necesito. Entonces, en este caso, voy a poner igual, abro paréntesis, XY menos la media que la tengo acá, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado por FI, que está acá. Pero para poder arrastrar, yo voy a fijar el promedio, porque todo se resta con el promedio. Lo fijo con símbolo de dólar. Símbolo de dólar adelante y después de la letra. Enter. Y yo voy a arrastrar. Y verifico que se esté haciendo correctamente. Por ejemplo, voy al último y verifico que el XY se resta con el promedio, se eleva al cuadrado y se multiplica por el FI. Entonces sí, está correcto. ¿Mm? Está correcto. Aquí voy a encontrar la sumatoria. La sumatoria. Ahí encontré mi sumatoria, si no necesito prácticamente nada más. ¿Mm? Ya acabé lo importante. Lo siguiente, lo siguiente sería dividirlo entre n-1. Pero acá abajito voy a tratar de dejarlo expresado. Por ejemplo, ¿cuál es el XY? 1. 1. Por el promedio. En el promedio de este caso es 3.12. Por el FI en el primero es 11. El segundo XY es 2, correcto. Por menos el promedio, que es 3.12.
elevado al cuadrado por el FI, que es en este caso 3. Así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente hasta el último, dividido entre 74 menos 1. Entonces, para acabar, nos quedaría ser esto de aquí, que acá nos resulta 127,95 entre 74. ¿Y cuánto me sale esto? No lo sé. Entre 74 menos 1, que es 73. Ahí está. Esta es mi desviación estándar. Perdón, mi varianza. Acá está mi varianza. Después de esto, lo que yo necesito hacer, a ver, es mi desviación estándar. Mi desviación estándar. Y la desviación estándar es muy sencilla, facilita. Es la raíz de la desviación. La varianza, sí, para mí y para varios docentes, no tiene mucho sentido o mucho uso en la interpretación. Aunque hay algunos que lo interpretan, pero no tiene mucho sentido. No tiene mucho uso. Entonces, aquí sería igual. Sería eso de ahí. Este numerito de aquí sí tiene interpretación. Porque arriba sería, por ejemplo, sería la dispersión de cada dato respecto a su promedio es 1,75 hermanos al cuadrado. Como que no tiene sentido, como que no tiene mucho uso. Entonces, acá me quedé aquí, creo que aquí no lo grabé. Repito, información rápida. Aquí hicimos el coeficiente de simetría. Me salió gracias a este cuadro que es muy heterogéneo. Pero acá puede generar confusión o duda, pues, ¿por qué es heterogéneo si los datos son cerquitas entre sí? Al primer ojo, sí, primer ojo sí, son cercas, no tiene mucha diferencia, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que se evalúa de esos 5 datos se están evaluando. ¿Mm? De esos 5 datos se está evaluando. ¿Mm? De esos 5 observaciones se está evaluando. Y para la fórmula y para la estadística sí tiene cierto grado de diferencia. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, miren, hay pocas personas que tienen 11 hijos, perdón, un hijo. Después sigue creciendo, aumenta, y acá también más grande, acá también es más grande. O sea, no hay una cantidad que sea parecida, cantidades parecidas entre sí, que no sea tan extensa. Bien, vamos a suponer algo, ¿no? A ver, para verificar un ejemplito. ¿No? Vamos a estar acá de manera rápida, así. Esto lo voy a copiar y pegar. ¿Qué pasa si yo, miren, pongo acá 11 y acá le pongo 13? ¿No?
Igual como está acá, 11 y 13. A ver. No varió mucho. Lo cambió un poquito. Bajó a 43. ¿Por qué? Porque acá sigue siendo un poco grande para los demás. Si aquí bajo, por ejemplo, a un 15, debería o debe haber bajado un poquito más, miren, ¿verdad? No se movió mucho, pero tiene que ir bajando. No tengo mucho dato para cambiar, pero tiene que ir bajando cuando los datos tienen un parecido. Pero como vuelvo a repetir, estamos en una hetero, sí, creo que sí estamos ahí. Esperamos, todavía no se modificó. Entonces, podemos ir bajando, sí. Pero acá no podemos practicar mucho porque hay poquitos datos. Pero si yo modifico un poquito la base, es decir, trato de hacer que no sean muy diferentes entre sí, eso tiene que ir bajando. ¿Mm? Obviamente, cuando tenemos datos pequeños y discretos, no tenemos mucha chance de ir probando. Pero en teoría, sí, en teoría básica, aún es aceptable. A partir del 50%, si yo, por ejemplo, yo he sacado 55%, es necesario seguir trabajándolo así. Y ya te está dando una idea de que posiblemente te sugiera trabajarlo por muestras en dos partes, uno que son muy altos y uno que son muy bajos de repente. ¿Mm? Pero a partir del 50% para arriba ya te comienzas a hacer preguntas y comienzas a investigar un poquito más sobre tu variable. Por ejemplo, este es variable el número de hijos. ¿Mm? No es necesario dividirlo en estratos, porque no es tan importante, no es tan trascendente. El número de hermanos, pero no es tan trascendente, es una variable discreta que simplemente estamos viendo su comportamiento y su promedio. No es algo que nos conlleve un, una meditación, una lógica extensa, porque ya sé qué significa, sé de qué trata. ¿Mm? Y peor aún, son 44% tolerable que sea homogéneo. ¿Mm? A ver, vamos a poner por acá así, copiar y pegar. Vamos a la autorización. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, voy a poner acá 80. ¿Mm? Por ejemplo, y acá cambió bastante. Subió a 62. Si pongo por acá de repente 90. Sigue subiendo a 63. Acá, por ejemplo, poner, no sé si voy a poner acá. Voy a ponerle aquí que sea también 90. Se conserva un poco. Y si yo pongo acá 80. Uy, caramba. Y 80. Ven cómo va cambiando. Pero como no hay una diferencia tan grande, ¿sí? Tan extensa entre el número de hermanos, nosotros seguimos trabajando. ¿Sí? Si tú te pasas del 50%, te pasas aquí, ¿qué te sugiere? ¿Que lo cambies? No, que investigues un poco más. ¿Sí? Si estamos hablando de una variable discreta y te sale un 55%, investiga un poco más cómo han trabajado otros autores ese tipo de variable. ¿Mm? Ya te da una alerta de ir a investigar un poco más. Te da alerta de investigar un poco más. Pero como acá no nos pasamos, estamos bien. Porque hay autores que te dicen a partir de 100%, pero yo te recomiendo que investigues a partir de 50. Entonces la simetría, fácil. Acá vamos a decir que la distribución, distribución ¿m? De los datos, que sería el número de hermanos de los datos, tiene una asimetría positiva y se acabó. Nada más por ir no ir muy lejos. O puede decir ligeramente positiva.
Si te dan cuenta, la simetría que tienen, por ejemplo, miren aquí, 15 y 19 no está tan lejos. 18 y 22 tampoco está tan lejos como para decir que la diferencia es enorme. ¿Mm? La diferencia es enorme. Entonces tiene una simetría positiva, pero apenas. Apenas. Pero en pocas palabras, asimetría positiva. ¿Qué pasa? ¿Mm? ¿Qué pasa si la simetría es mayor? Por ejemplo, si la simetría es mayor, ya me está indicando que voy a tener un problema con mis datos. Miren, la simetría ahora es de 0,56. Sigue siendo positiva. ¿Mm? Sigue siendo positiva. ¿Sí? Pero si yo estoy observando, ¿mm? Si yo estoy observando, la simetría es positiva, pero tiene un coeficiente de variación mayor, muy grande. Algo está pasando en mis datos. De repente, mis datos son muy diferentes entre sí, o mis datos algo coloqué mal. Sigo colocando, por ejemplo, aquí, ¿mm? La asimetría no cambia mucho por el hecho de esto. O sea, no es que no esté cambiando, cambio la simetría. ¿Mm? Pongo 90. Y a donde yo voy a cambiar, la simetría cambia aquí. ¿No? La moda yo no le he cambiado. 4. Ahí está. Positiva, pero con, con cierto grado, ¿sí? Con cierto grado de diferencia en mi gráfico. Por eso al final todo va de la mano. Observas tu gráfico, observas tus resultados para ver qué está pasando con tus datos. Y una forma fácil para nosotros entender, ¿sí? Sugerencia siempre es que mis datos sean lo más parecido a esto, a este comportamiento de las barras. ¿Mm? Porque entre más parecido sea a estos datitos, seas de cualquier carrera que seas, tus datos tienen ese comportamiento. Cuando tú más adelante trates de inferir lo que está pasando, tus técnicas van a ser robustas. Tus resultados van a ser muy, muy precisos o con el menor error posible. Por eso es importante, todas estas medidas nos dan ideas, nos dan pequeñas ideas. Profe, ¿qué pasa si acá no sale 3? Acá ya saben que no sale mayor de 50, ya tengo alguna duda que debo ir viendo mi muestra. ¿Qué pasa si acá sale mayor a 3? Ah, cuando si sale mayor a 3 o a menos 3, quiere decir, ¿m? Que algo está pasando con nuestros datos. ¿M? Que es muy probable que mi distribución no sea normal y que voy a tener que de repente hacer un nuevo muestreo o dividirlo en dos partes a mi muestra. ¿Mm? Pero empezando, lo único que necesito decir es que es una simetría positiva. Y por último, para acabar ya, vamos por la kurtosis. ¿Mm? Creo que no se puede copiar la formulita. Ahí está, la formulita de la kurtosis. ¿Mm? La formulita de la kurtosis, ¿mm? También es muy sencilla, pero lo único extra es que necesitamos el momento 4. El momento 4 casi es el mismo que hemos hecho en la varianza, pero está elevado al cuadrado. Entonces, esto lo arrastro y lo pongo elevado a la cuarta. ¿Mm? Elevado a la cuarta. Esto de acá, también lo voy a arrastrar así, miren, arrastro. Y lo voy a poner elevado a la cuarta. Pero ahí no he acabado, sino le doy doble clic y lo arrastro para acá y este para aquí. Y ya está, ya lo corregí.
Ya puedo arrastrar hasta acá y aplicar sumatoria. Vamos a ver, es el XI menos el promedio, toda la cuarta por FI. Correcto, estamos en lo correcto, estamos bien. Profesor, ¿puede repetir esa parte? Ya, correcto, miren. Lo que yo les aconsejo hacer aquí es esto, facilito. Lo arrastro. Aquí, una vez que lo tengo acá, este lo cambio por 4, pues a la cuarta. ¿Mm? Le doy doble clic igual ahí y verifico que está el FI minúscula y el FI mayúscula. Y eso no quiero, quiero el XI, arrastro XI. Y arrastro FI. Y acabé, ya lo corregí. Enter y arrastro. Y siempre les digo que verifiquen. Vayan al último, a ver, el último. A ver, XI, correcto, XI menos el promedio, correcto, toda la cuarta por FI. Correcto, estamos bien. Bueno, E12 es el XI, correcto. Menos G18, correcto, es el promedio. Todo elevado a la cuarta multiplicado por F12. F12, correcto, es mi FI. Ahí está. Entonces, el momento 4 con el momento 4 va a ser igual a este número que está acá dividido entre n, que es 74. ¿Mm? Entonces, aquí, para acabar, vamos a dar el resultado, que sería momento 4 dividido entre... Miren, si sin ver el resultado, yo me estoy dando cuenta que es un poquito achatada, ¿no?, al ojo. Es un poquito achatada los datos, pero es al ojo. O sea, el ojo puede engañar, pero yo lo veo que es un poco aplanada la distribución. A ver, ¿cuánto nos dará? Entre 74. ¿Mm? Nos sale 0.078, que no es algo que sea muy vistoso, ¿sí? O sea, no es muy grande la deformación. Algo que sea muy grande. Si es mayor, ¿no?, mayor a 0 es platicúrtica, menor a 0 es lectocúrtica. Es muy cercano a 0, casi es mesocúrtica, ¿no? Por eso, por ejemplo, entre yo y los chicos se verá más aplanado, ¿no? Por eso de lo gráfico, profe, se ve al ojo, que profe lo veo al ojo, no. No se puede ver al ojo, porque entre tú modificas tu gráfico, se ve diferente. Entonces la fórmula te dice que no hay una deformación muy grande. ¿Cuándo yo veo deformaciones grandes? Cuando está ya de 2.5 o de 3 para arriba. Son deformaciones muy grandes. ¿No? Son deformaciones mayores ya. Entonces, miren, en sí, todos los resultados que nos están arrojando son buenos. Por ejemplo, miren, un buen indicio que estoy trabajando bien, que no hay mucha diferencia entre mis datos, que es muy probable que la distribución sea normal, es que mis tres medidas son parecidas. Mira. Las tres medidas son idénticas. Chévere. ¿Qué más? ¿Mm? Que la coeficiente de variación, que es un indicio pequeño por el momento, no pase de 50. Bacán, estoy correcto. Estoy chévere. No tengo nada de desconfianza que algo esté pasando con mi distribución, con mis datos. Cuando este no es cercano a 3 ni a -3, cualquiera de esos dos, quiere decir que es muy probable que lo que yo esté haciendo esté yendo por buen camino. Hablando simplemente de una variable, hablando simplemente de una variable sola. Miren, mi variable, ¿sí? Las tres medidas de centralización se parecen, el coeficiente de variación no es demasiado grande, la simetría y la curtosis son muy pequeñas. Eso quiere decir que mi distribución es muy probable que tenga una distribución normal.
¿Mm? Muy probable que tenga una distribución normal y que a partir de eso yo pueda ejecutar técnicas robustas, técnicas paramétricas y hacer una buena conclusión, hacer un buen resumen. Entonces, para acabar, sí, para acabar, lo único que voy a decir aquí, que la distribución de mis datos, para acabar, porque ya acabó la clase, toque, la distribución de mis datos tienen un grado de elevación, grado de elevación de las frecuencias ligeramente elevada podría ser, elevada. Ligeramente elevada, nada más porque sale 0.078, que no es mucho. Esto sería, o esto es decir, es decir, una lectocúrtica. Lectocúrtica. Ya se acabó. Y todos, miren, todo esto va de la mano para hacer una estadística inferencial. Veo las medidas que se parecen, veo que no hay demasiada varianza o desviación estándar, no hay mucha. Que el coeficiente de variación no pasa el 50%, estoy un buen inicio. Que la simetría y la kurtosis son cercanos a cero. Entonces sería decir que mi distribución de datos, ¿sí?, se comporta de una manera normal, que no tengo indicios yo de hacer otro muestreo, de que mis datos sean falsos o que mis datos me generen mucha dificultad a tratar de inferir. ¿Sí? Entonces, hasta acá nos quedamos, ¿sí? El sábado, si el sábado a las 10, lo que puedan asistir sería bacán para hacer un reforzamiento de los intervalos, datos con intervalos. Yo igual grabo la clase y la subo, pero por si acaso, sábado a las 10 voy a hacer clases de reforzamiento para todos los salones. Voy a guardar esto y se lo voy a enviar. Ya se cierra la clase ayer en una